Imaginad una novela con esta trama. En 1950, un escritor argentino de 35 años se prepara para viajar por primera vez a París. Su sueño siempre ha sido conocer Europa, y en particular la capital francesa. Y para poder pagarse el pasaje, ha vendido su colección de novelas policíacas en la calle Corrientes. Las semanas antes de subirse al barco que lo llevará al otro lado del Atlántico, el escritor despliega un enorme mapa de París sobre la mesa del comedor. En él ha marcado los lugares que quiere visitar, los monumentos, los espacios de reunión de los escritores. Los conoce de memoria antes de poner un pie en Francia. Ahora viajemos a París unos años más tarde. Ese escritor, que responde al nombre de Julio Cortázar, se ha instalado definitivamente en la ciudad. Ha conseguido habitar el lugar soñado. Pero me creeréis si os digo que hay días que añora terriblemente Argentina. Uno de esos días le escribe una carta a un amigo en la que le confiesa que suspira a menudo por Buenos Aires. Y le dice que espera que no le parezca demasiado cínico que lo haga desde un balcón del centro de París. Luego Cortázar añade una hermosa reflexión. En el fondo, todos suspiramos por el único atributo de Dios que vale la pena, la ubicuidad. Sentir que la vida en París se hace al precio de la no vida en Buenos Aires, o en Venecia, o en Tahití, y que ser humano es estar continuamente recortado de algo, privado de algo, basta para melancolizarlo a uno muchas veces. Esta reflexión de Cortázar explica una de las razones por las que leemos y escribimos. Leemos y escribimos porque nos negamos a aceptar que la ubicuidad sea imposible. A través de las historias, a través de los libros, viajamos a todas las ciudades del mundo. Nos hacemos ubicuos. Podemos estar al mismo tiempo en un balcón del centro de París y en Buenos Aires. Podemos habitar incluso ciudades que se encuentran solo en la imaginación de los escritores. Cuando finalmente uno viaja a las ciudades sobre las que ha leído, siente que ya ha estado allí. Como si antes de partir hubiese desplegado un mapa parecido al que Cortázar examinaba sobre la mesa del comedor. Recientemente experimenté algo parecido cuando visité Palermo por primera vez. Era incapaz de contemplar sus iglesias y palacios decadentes sin pensar en el Gato Pardo. Sin quererlo, me veía buscando en todas partes los salones con grandes cortinones en los que bailaban Tancredi y la hermosa Angélica, de quien dice la novela. Era agradable que de las tinieblas de Dona Fugata hubiese surgido Angélica para demostrar a los palermitanos lo que era una mujer hermosa. Algo semejante a esa belleza buscaba yo en Palermo, en los rayos de sol que se colaban entre los palacios ruinosos. Mientras lo hacía, pensaba en lo palermitano que era el autor del Gato Pardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. ¿Acaso creéis que Lampedusa habría podido crear una obra como el Gato Pardo de no haber nacido en un palazzo de Palermo? De no haber sido el último de una estirpe de la nobleza siciliana que se remontaba hasta el Imperio bizantino? Las ciudades, sin duda, definen a los escritores, y al mismo tiempo los escritores también cambian las ciudades. Otra de las cosas que pensé en las calles de Palermo era en lo lampedusiana que me parecía la ciudad. No era yo, ni mucho menos, el primero en pensarlo. El enorme éxito del Gato Pardo, apoyado por la versión cinematográfica de Visconti, transformó la imagen de Sicilia para el mundo. Tanto que un cardenal llegó a decir que el Gato Pardo era, junto a la mafia, el principal culpable del descrédito de Sicilia. La imagen sombría que la novela daba de la isla, la ironía y el cinismo de Lampedusa, dijo este cardenal, habían marcado a fuego en el mundo la sensación de que Sicilia era la región más atrasada y desesperanzada de Italia. Hace pocos años, Andrea Camilleri, el creador del Comisario Montalbano, también siciliano, se unía a las críticas de la imagen que el Gato Pardo daba de la isla y de su nobleza. Questa concezione della nobiltà. Giuro su Dio che la nobiltà siciliana, almeno una buona parte, era meglio di come è rappresentata da Tomasi di Lampedusa. Y sin embargo, ¿podemos negar el atractivo de la Sicilia del Gato Pardo? El propio Lampedusa dijo una vez que Londres nunca moriría porque Dickens la había hecho inmortal. Pues hay quien piensa que cuando el último palazzo de Palermo se haya desmoronado
piedra sobre piedra, las páginas del Gato Pardo seguirán manteniéndolo con vida. Irónicamente, quien no llegó a ver nunca un ejemplar del Gato Pardo fue Lampedusa, que tras sufrir una grave depresión, falleció de cáncer al acabar la novela. Porque un escritor podría transformar una ciudad, pero de lo que nunca podrá librarse es de su infelicidad. Y es que, a veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña, y esto es Grandes Infelices, un podcast de Blackie Books en el que, en la nueva temporada, vamos a hablaros de las vidas de autores ligados a una ciudad. En el episodio especial de hoy, os contaremos 4 pequeñas historias que nos enseñan cómo las ciudades cambian a los escritores y cómo los escritores a su vez cambian el mundo. Próxima parada, Mitilene. Trasladémonos para empezar nuestro viaje a Mitilene, la capital de una pequeña isla del Egeo. Allí vivió una de las primeras escritoras de la que tenemos referencia. Durante muchos siglos, cuando se hablaba del poeta a secas, todos sabían que se referían a Homero. Y cuando se hablaba de la poeta a secas, todos sabían que a quien se estaba mencionando era a Safo, de la isla de Lesbos. De ella Platón llegó a decir que era la 10ª musa, lo cual podría parecer un gran elogio para Safo, pero también escondía un profundo machismo. Lo que quería decir Platón era que Safo era una poeta tan extraordinaria que había que contarla entre las musas, entre las deidades, porque era imposible que una mujer mortal, una mujer común y corriente, alcanzase tanto talento para la poesía. Hay que tener en cuenta que para Platón, Safo era alguien casi mítico, que había vivido 2 siglos antes que él. Para que nos hagamos una idea, la distancia temporal entre Platón y Safo es equivalente más o menos a la que hay entre Jane Austen y Sally Rooney. Realmente Safo es hoy casi una figura mítica como Homero. A lo largo de este especial hablaremos de varios autores de hace muchos cientos de años, autores de los que ignoramos demasiadas cosas, pero de ninguno de ellos sabemos tan poco como de Safo. Una de las pocas cosas que sabemos fehacientemente es que estuvo exiliada en Siracusa, en Sicilia, en la isla que 2600 años más tarde retrataría con tanto pesimismo Tomasi di Lampedusa. Sabemos también que fue la mayor poeta lírica de la antigüedad, y poco más. Es muy probable, de hecho, que el resto de las cosas que creemos saber de ella sean una invención. Cuando 2 escritoras feministas, Monique Wittig y Sandy Sage, publicaron su Borrador para un diccionario de las amantes, un diccionario lésbico, reservaron una página entera para Safo, y de forma muy explícita dejaron la página completamente en blanco. Sabemos que los términos sáfico y lésbico derivan del nombre de la poeta y de la isla en la que nació, pero desconocemos si efectivamente ella era homosexual o bisexual. Por el contrario, hay muchas fuentes y leyendas que la asocian con amantes masculinos. Una de las que se aceptó durante muchos años decía que había estado casada con un hombre llamado Kérkilos de la isla de Andros. Lo cierto es que la historia tiene escasa apariencia de veracidad. Es más que probable que provenga de una comedia ateniense varios siglos posterior a Safo. Era habitual que Safo apareciese en las comedias como personaje y muchas veces fuese objeto de burlas. Este parece uno de esos casos, porque lo que literalmente quiere decir el nombre de ese marido, Kérkilos de la isla de Andros, es el pene de la isla de los hombres. Sin embargo, hasta hace pocas décadas se repetía una y otra vez el nombre de Kérkilos como marido de la poeta. Como decíamos, ignoramos también si Safo era sáfica, aunque algunos de los poemas que conservamos de ella contribuyeron a consolidar la idea de su homosexualidad, como el famoso Safo 31, en el que declara su amor hacia una mujer, como puede comprobarse en este fragmento traducido por Aurora Luque. Miro hacia ti un instante y de mi voz ni un hilo ya me acude. La lengua queda inerte y un sutil fuego bajo la piel fluye ligero, y con mis ojos nada alcanzo a ver, y zumban mis oídos. Me desborda el sudor, toda me invade un temblor y más pálida me vuelvo que la hierba. No falta, me parece, mucho para estar muerta.
Pero la clave de las críticas a sus comportamientos sexuales puede haber llegado de Roma, especialmente de la época de Augusto, cuando el imperio pretendía un regreso a una moralidad y sexualidad tradicional. Para los romanos la figura de Safo tenía demasiadas connotaciones negativas. En primer lugar, era una extranjera. Además, era de Lesbos, y las mujeres de Lesbos en la antigüedad tenían fama de poseer un gran apetito sexual. Y lo peor de todo, era una mujer que escribía poesía. Uno de los que más contribuyó a denostar la moralidad de Safo fue Ovidio, que la retrató así. ¿Qué enseñó Safo sino amar a las muchachas de Lesbos? Y de sí misma, ¿qué sino hablar con amargura? Ignoramos casi todo sobre Safo y lo que creemos saber es principalmente fruto de la maledicencia. Pero hay algo muy importante que sabemos de Safo. Sabemos que es la primera gran poeta de la historia de la literatura porque nació en la isla de Lesbos, porque vivió en Mitilene. De haber nacido en Atenas en el mismo año, jamás habríamos oído hablar de Safo. La Lesbos de la época era una sociedad mucho más avanzada en lo que respecta a las mujeres que Atenas. Las mujeres de la clase alta ateniense ocupaban sus días en actividades de puertas para adentro. Estaba mal visto que tuvieran cualquier tipo de contacto con hombres fuera de la familia. Se dedicaban exclusivamente a tareas domésticas y la poesía era algo que ni se contemplaba para ellas. En Lesbos, la sociedad era mucho más abierta y permisiva con las mujeres y no era poco habitual que se dedicasen a la poesía. Por tanto, la conclusión que podemos extraer de esta primera historia es que, desde la mismísima aparición de la literatura, la ciudad de nacimiento lo determinaba todo para un autor. Próxima parada, Florencia. Las ciudades, pues, son clave para entender a los escritores, aunque las relaciones entre unas y otros no siempre han sido fáciles. A veces, esas dificultades han contribuido a forjar verdaderas obras maestras de la literatura, como le sucedió al protagonista de nuestra siguiente historia. Para conocerla, debemos viajar a Florencia. Allí, en una pequeña plazuela que mira al ábside de la catedral, al lado de un restaurante con precios inflados y un puesto callejero de souvenirs, encontramos un pedrusco con una placa de acero que asegura que es Il Sasso di Dante, es decir, la piedra de Dante, la piedra en la que, supuestamente, Dante se sentaba a ver cómo avanzaba la construcción de la Catedral de Florencia. En realidad, las posibilidades de que Dante haya aposentado su trasero sobre el pedrusco son más bien escasas. Es solo una de las leyendas que existen alrededor del poeta. Agarrémonos a ella, sin embargo, para ahondar en la relación de Dante con Florencia. En primer lugar, pensemos en cómo era la Florencia de Dante. Es obvio que aún no tenía su catedral, puesto que ya hemos dicho que Dante se sentaba a ver cómo se construía. Faltaban 140 años para que Brunelleschi rematase la cúpula que distingue Santa Maria del Fiore del resto de catedrales del mundo. Tampoco existía el Palazzo Vecchio y los Medici eran poco más que una familia de comerciantes con ínfulas. A decir verdad, el perfil de la Florencia de Dante se parecía más a San Gimignano que al suyo actual. Si habéis estado en ese pequeño pueblo de la Toscana, sabréis a qué me refiero. San Gimignano conserva 14 torres de piedra, altas y delgadas, algo así como rascacielos medievales, que las familias locales construían como muestra de poder. Pues se calcula que en la Florencia de Dante llegó a haber 160 torres como esas. Muchas superaban los 60 metros de altura. La ciudad del poeta destacaba por su skyline mucho más que la actual. Quizás esa sea la razón de que cuando Dante en la Divina Comedia llega a la ciudad de Dite, la capital del Bajo Infierno, sea esto lo primero que vea. Virgilio y yo recorrimos una larga distancia siguiendo la circunferencia de aquella fangosa ciénaga. Finalmente llegamos al pie de una alta torre. Además de las torres, existe otra diferencia sustancial entre la Florencia de hoy y la de Dante. La actual está llena de referencias a Dante por todas partes. ¿Y cómo no enorgullecerse de su mayor escritor, de un autor del que se ha dicho que inventó la lengua italiana? Dante no fue el primer italiano en abandonar el latín y escribir en su lengua vernácula, pero su Divina Comedia
era tan abrumadoramente superior al resto de lo que se hacía en la época que dio un empuje definitivo al idioma. Existen estudios lingüísticos que dicen que el vocabulario escrito en italiano antes de Dante era el 60% del italiano moderno. Después de la Divina Comedia pasó a ser el 90%. Es decir, según esos estudios, a Dante se le debe haber acuñado el 30% del diccionario italiano. Pocos países europeos tienen mayor cantidad de dialectos y lenguas vernáculas que Italia. Sin embargo, el estándar que hoy se habla se parece más que a ningún otro al toscano de Florencia, y Dante es el principal responsable de esto. ¿Podéis calcular la importancia de un escritor así para una ciudad? Pues, a pesar de eso, la relación entre el escritor y Florencia fue cualquier cosa menos armónica. Volvamos a imaginarlo sentado en el Saso, observando las obras de la catedral. Pongamos que estamos en 1299 o 1300. Entonces el poeta tenía 33 o 34 años. Él aún no lo sabía, pero le quedaba muy poco tiempo en Florencia. En la vecina ciudad de Pistoia se había desatado un enfrentamiento entre la familia de los Cancellieri por un incidente absurdo. Cuentan que un niño le lanzó una bola de nieve a otro. Su tío se lo recriminó y el niño acabó golpeando al tío. El padre del niño decidió que el tío debía imponerle al sobrino díscolo el castigo que desease, pero el tío, poco vengativo, lo despachó con un beso. Hasta ahí la historia se limita a un pequeño rifirrafe familiar. Pero entonces hizo su entrada en escena un joven llamado Focaccia, que era hijo del tío agredido. Focaccia agarró al niño que había ofendido a su familia y le cortó ambas manos. No contento con eso, se dirigió a casa del niño y mató al padre, que era su propio tío. El incidente provocó unos disturbios terribles dentro de la familia Cancellieri. En el lado de los agredidos se encontraban los hijos de una mujer llamada Bianca. Parece que el nombre de la matriarca fue el motivo de que a esa facción la denominaran la de los blancos, mientras que, por oposición, los otros fueron llamados los negros. Los florentinos, asustados por la violencia de sus vecinos, convocaron a los líderes de blancos y negros para una especie de conferencia de paz. El resultado no fue el esperado, y los propios florentinos acabaron divididos y tomando partido por cada una de las facciones. Obviamente es absurdo pensar que todo había surgido porque un niño había lanzado una bola de nieve. Aquella no era más que una excusa para dar rienda suelta a viejas rencillas y luchas de poder. En especial la lucha por la influencia del papado. Los negros eran mucho más fieles al santo pontífice que los blancos. Dante, que entonces ocupaba un lugar preeminente en la política florentina, fue enviado a Roma a reunirse con el Papa y tratar de calmar las disputas. Lo que parecía un simple movimiento diplomático resultó una estrategia efectiva para apartar a Dante de Florencia. El poeta partió de su ciudad en otoño de 1301. No sabía que ya nunca le permitirían volver a poner un pie en ella. Dante era conocedor de la corrupción de la Iglesia, pero en Roma pudo verla con sus propios ojos. Una de las principales fuentes de ingresos de la Iglesia era el producto de una novedad que se había instituido hacía pocos años en el Concilio de León, el purgatorio. Las almas que no eran lo suficientemente puras para ascender al cielo debían pasar un tiempo en el purgatorio para limpiar sus pecados, y la Iglesia vendía indulgencias a los ricos a cambio de reducir ese periodo de espera. Aquel viaje a Roma hizo que en la cabeza de Dante se fraguase una buena parte de lo que sería la comedia. La omnipresencia en ella de los papas y el clero como avaros que solo buscan enriquecerse, y también, claro, la división en infierno, purgatorio y paraíso. Es curioso, pero nadie hizo tanto para que el concepto de purgatorio se popularizase como Dante en su comedia. Dante detestaba al Papa Bonifacio VIII y en la comedia profetiza su futura llegada al infierno. ¿Ya has llegado? ¿Ya has llegado aquí, Bonifacio? ¿Acaso estás ya saciado de esa riqueza de la que te has apoderado sin reparos, usurpando con engaño a la bella esposa de Cristo, la Iglesia, para luego devastarla? La animadversión personal entre Dante y el Papa era mutua y evidente, y Bonifacio VIII se convenció de que le vendría muy bien librarse de aquel hombre enjuto que parecía estar siempre de mal humor. Lo retuvo en Roma
hasta que en Florencia se produjo un cambio político. Finalmente los negros, los más fieles al Papa, se hicieron con el poder y Dante, acusado de corrupción, fue condenado al exilio de por vida. Sus propiedades fueron saqueadas y se decretó que si volvía a poner un pie en Florencia, lo quemarían vivo. Pero de esa dolorosa trifulca nació una de las obras literarias más importantes de la historia. En el exilio Dante empezó a escribir su comedia, que solo recibiría el apelativo de divina años después de su muerte, un apelativo que le daría su gran defensor, Boccaccio. La obra se inicia con 3 de los versos más famosos de la literatura. En medio del camino de nuestra vida me hallé en una selva oscura, porque la recta vía había extraviado. Dante estaba perdido en la mitad de su vida. Había perdido hasta el lugar donde había crecido y vivido. Tal vez esa experiencia fue clave para la intensidad de la comedia, que Borges resaltaba entre sus virtudes como algo casi milagroso. Y Carlyle y otros críticos han observado que la intensidad es la característica más notable de Dante. Y si pensamos en los 100 cantos del poema, parece realmente un milagro que esa intensidad no amaine en ningún momento. El exilio le permitió ver con perspectiva la crueldad de los florentinos, a los que criticó ferozmente en la comedia. Escribió con ironía sobre la gran cantidad de florentinos que se había encontrado en el infierno. Regocíjate, Florencia, porque eres tan grande que por tu fama vuelas por mares y tierras, y tu nombre se difunde hasta en el infierno. En otros cantos ni siquiera hizo uso de la ironía. Un antiguo proverbio muy extendido en el mundo define a los florentinos como ciegos. Son un pueblo de avaros, envidiosos y soberbios. Asegúrate, pues, de mantenerte ajeno a sus costumbres. Como era de esperar, los insultos no fueron bien recibidos por los florentinos, que tardaron en amarlo y valorar la comedia. Tuvo que ser Boccaccio quien lo recuperase y criticase a Florencia por no haberle dado el trato que merecía tamaño poeta. Dante pasó los últimos 20 años de su vida lejos de su ciudad natal, y por eso está enterrado en Rávena. Ya en 1350 Boccaccio pidió que al menos Florencia hiciese lo posible por recuperar los restos de Dante, inaugurando una costumbre que dura ya 7 siglos. Florencia alberga un cenotafio, una tumba vacía, que espera por Dante en la Basílica de la Santa Croce. En 2008 al menos se dio un paso simbólico. El Ayuntamiento de Florencia retiró la condena a Dante. El poeta puede ya regresar a su ciudad sin que lo quemen vivo. Lástima que el perdón llegase 687 años tarde. Así que si algún día os sentáis en el Sasso di Dante y veis que en el puesto de souvenirs os venden algún recuerdo de él, pensad que Florencia y los florentinos no siempre amaron a su poeta. Pero pensad también que tal vez sin esa rencilla Dante no habría escrito la Divina Comedia, y tal vez sería solo un poeta y no el monumento que es. Así pues, la conclusión que podemos extraer de esta segunda historia es que la obra literaria de un autor suele estar condicionada por su relación con el lugar en el que vive. Próxima parada, Fürstenberg. Pero la relación entre escritores y sus ciudades no solo ayuda a crear literatura. Como ya hemos señalado, funciona también en el otro sentido. La literatura también transforma las ciudades. A veces incluso las destruye. En nuestra próxima historia veremos el devastador efecto que una obra literaria tuvo sobre una ciudad, o sobre lo que quedaba de ella. La historia comienza en Fürstenberg, un pueblecito 80 kilómetros al norte de Berlín, en concreto en una pequeña tienda de comestibles en el año 1836. Allí, a sus 14 años, trabajaba un joven llamado Heinrich Schliemann. El padre de Heinrich había decidido dejar de mantenerlo y el chico se había visto obligado a abandonar los estudios y trabajar en la tienda desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Sentado sobre una caja de arenques, Heinrich empaquetaba las compras de los clientes y servía pequeños tragos de licor a quienes se lo pedían. A Schliemann le gustaba contar una historia que sucedió una tarde mientras estaba en la tienda. Solía embellecer sus propias historias y quizás no sucediera exactamente así, pero es sin duda una historia bien hermosa. La tarde en cuestión, un vagabundo entró en la tienda dando tumbos, y Heinrich lo miró,
Con una sola ojeada pudo ver que estaba alcoholizado. Parecía cualquier cosa menos un hombre de letras, y sin embargo, el vagabundo comenzó a recitar de memoria 100 versos de Homero en griego. Sus palabras debían sonar parecido a esto. Alloi men rateoi tikai aneres hippokorustai. Heudon panukioi. Diadu kekenedumos hypnos. Alhoge mermeriste. Kataprena hos akilea. Ti me se olese de polese. El joven Schliemann escuchó embelesado la melodía y el ritmo de los versos. No entendía una palabra, pero le pidió al hombre que lo repitiese a cambio de una copa de licor que él mismo descontaría de su sueldo. Luego le pidió que lo repitiera otra vez, y luego otra vez, hasta que se dio cuenta de que se estaba dejando todo el sueldo en unos versos en griego. Se prometió a sí mismo que un día aprendería griego y sería él quien repitiese los versos de memoria. Gracias a eso, Heinrich descubrió que tenía una capacidad asombrosa para los idiomas. Esa habilidad resultó fundamental para que el joven aprendiz de una tienda de comestibles terminase convertido en un exitoso comerciante. Aprendió ruso y viajó a San Petersburgo para trabajar para una firma holandesa. Pronto estableció allí su propio negocio y durante la Guerra de Crimea se hizo rico comerciando con azufre y metales para las municiones. A los 35 años había ganado ya tanto dinero que podía vivir el resto de su vida sin preocupaciones. Y podía dedicarse a su pasión. No había olvidado ni un solo día aquel vagabundo borracho y sus versos en griego. No había olvidado Homero. Al contrario, cada día estaba más obsesionado. Schliemann se había convencido de que la epopeya de Aquiles y Héctor no era literatura, sino una verdad histórica. La primera vez que viajó a Grecia, se quedó tan prendado del país que a su vuelta a casa le escribió un amigo heleno pidiéndole que le buscase una esposa griega. Te lo ruego, escógeme una esposa del mismo carácter que tu hermana. Debe ser pobre, pero bien educada. Debe ser entusiasta de Homero y del renacimiento de mi amada Grecia. No importa si sabe idiomas extranjeros, pero debe ser del tipo griego, con cabello negro y, si es posible, hermosa. Quizás conozcas a una huérfana, hija de un erudito, que esté obligada a ganarse la vida como institutriz y que posea las virtudes que yo requiero. La elegida fue una chica de 17 años llamada Sofía. Con ella pudo cumplir su sueño de conversar en griego a diario. Solo hablo griego con ella porque es la lengua más hermosa del mundo. Es la lengua de los dioses. Pero su obsesión iba más allá del idioma. Schliemann ansiaba encontrar los lugares exactos en los que habían sucedido las historias homéricas. En especial Troya, cuyo rastro se había desvanecido con el paso de los siglos, hasta el punto de que había quien pensaba que no era más que una leyenda. Schliemann viajó a Turquía y decidió excavar en busca de Troya en la colina de Hisarlik, no muy lejos de la ciudad costera de Çanakkale. Hisarlik estaba habitada tan solo por unos cientos de pastores, a los que les sorprendía ver aparecer por allí a un europeo trajeado, pero mientras no les causase demasiadas molestias, no tenían intención de hacer nada al respecto. Pronto se extendió el rumor de que aquel europeo buscaba un tesoro, pero los pastores no deseaban abandonar su vida apacible a causa de un simple rumor. El europeo trajeado excavaría durante 3 años la colina de Hisarlik. En aquella época las técnicas arqueológicas eran muy rudimentarias. Los vagones de bueyes transportaban tierra con parsimonia, los camellos cargaban los pocos objetos que encontraban, los mosquitos traían la malaria al campamento y había que tener mucho cuidado con las serpientes. La expedición de Schliemann contaba con alrededor de 100 hombres y una sola mujer, Sofía, su esposa, que hacía poco que había dado a luz a su primera hija, Andrómaca. Más tarde tendrían un hijo al que llamarían Agamenón. Además de su obsesión y su intuición, Schliemann tenía una sola guía para la excavación, la obra de Homero. En su búsqueda de la Troya real, lo fiaba todo a una obra de ficción. Y así, cuando encontró una muralla, sin mayor prueba, determinó que eran los grandes muros de Troya de los que tanto había hablado Homero, los mismísimos muros frente a los que habría muerto Aquiles, tal como le anunciaba en la Ilíada el fantasma de Patroclo. Y tu destino es también, oh Aquiles semejante a los dioses, morir al pie de los muros de los nobles troyanos.
Schliemann se emocionó al sentir que estaba cerca del lugar de la muerte del héroe. Más adelante, cuando encontró el vano que debían haber ocupado unas puertas, asumió que eran las puertas esceas, las puertas por las que los troyanos habían introducido en la ciudad el enorme caballo de madera que habían dejado los griegos. Cerca de las puertas halló una habitación que contenía objetos de cierto valor, y aseguró que era el palacio del rey Príamo, que Homero define así en la Ilíada. En el magnífico palacio de Príamo, provisto de bruñidos pórticos, había 50 cámaras de pulimentada piedra donde dormían los hijos de Príamo con sus legítimas esposas, y enfrente, dentro del mismo patio, otras 12 construidas igualmente con sillares, donde se acostaban los yernos de Príamo y sus castas mujeres. Schliemann se disgustó al comprobar que los restos del palacio que había encontrado eran significativamente más pequeños que la descripción de los versos de Homero, pero antes de dejarse asaltar por las dudas, lo achacó a una licencia poética. Quizás lo que más le decepcionaba era no haber encontrado el tesoro que él esperaba encontrar en Troya. Y así, después de 3 años de excavación, Schliemann, frustrado, decidió que ya era suficiente, y programó el final de los trabajos para el 15 de junio de 1872. Pero un día antes de la fecha límite tuvo lugar otro de los incidentes decisivos que a Schliemann le gustaba narrar. Estaba cavando junto a Sofía y 2 colaboradores turcos cuando de repente notó que su pala chocaba contra un receptáculo de cobre. Pensó que tal vez había hallado algo importante. Aprovechó que los 2 turcos estaban despistados y le dijo a Sofía que gritase que había llegado la hora del descanso. «Ahora», dijo Sofía, «si son las 7 de la mañana y acaba de empezar la jornada». «Sí, ahora, diles que es mi cumpleaños, que me acabo de acordar, que tendrán el día libre y que les pagaré a todos su salario». Luego pidió a Sofía que fuese a su cabaña a buscar la túnica roja con la que ella a veces se vestía. Abrió el cofre y se maravilló. Por fin había encontrado oro en Troya, y el día antes de finalizar la excavación. No tuvo dudas, aquel era el tesoro de Príamo. Durante el incendio y destrucción de Troya debían haberlo reunido para huir con él, pero no les había dado tiempo. Y ahora estaba ahí solo para él. Lo que había empezado con unos versos de un borracho había culminado en el momento más feliz de su vida. Envolvió las piezas más valiosas en la túnica de Sofía y las escondió en su cabaña de madera. A partir de entonces, su único pensamiento fue cómo sacarlo de allí sin tener que ceder nada a los gobernantes otomanos. Lo dividieron en cestas que escondieron en graneros y en establos. Cuando los turcos registraron la casa de Schliemann, no encontraron nada. Parece que efectivamente Schliemann había hallado Troya y que su intuición de ubicarla en la colina de Hisarlik era la correcta. Pero había un problema grave. Aquel no era el tesoro de Príamo. Los estudios científicos tiraron por la borda la interpretación de Schliemann, que se había guiado únicamente por su ejemplar de la Ilíada. Las piezas que encontró Schliemann fueron datadas unos 1000 años antes de la fecha en la que supuestamente tuvo lugar la guerra de Troya. Y eso no era lo peor. En su obsesión por encontrar el tesoro, la excavación de Schliemann había destruido los estratos en los que realmente debía haber existido la Troya de Homero, y se había centrado en capas mucho más antiguas. Si había alguna opción de encontrar la ciudad de Héctor y París, Schliemann se la había llevado por delante para siempre. No sabemos a ciencia cierta si los griegos incendiaron Troya, pero sí sabemos que hubo alguien que arrasó la primera gran ciudad de la literatura universal. Esa persona se llamaba Heinrich Schliemann y era una de las personas que más habían amado la obra de Homero, una de las personas también que peor supo amarla. Podemos concluir de esta historia que hay que tener mucho cuidado con los efectos que una obra literaria puede llegar a tener sobre una ciudad. Próxima parada, Córchula. Admitamos que el caso de Schliemann no es lo común. El amor por una obra literaria no suele traer consigo destrucción. De hecho, existen muchos más ejemplos de lo contrario. Ejemplos de libros que hicieron evolucionar al mundo y lo transformaron para siempre, como el que protagoniza nuestra última historia de hoy. Viajemos ahora hasta lo que en la actualidad es la isla croata de Córchula, pero que en el año 1298 era un enclave que pertenecía a la República de Venecia.
En ese año, en la costa de Córchula, se enfrentaron dos de las flotas más poderosas de la época, la genovesa y la veneciana. Tras 9 largas horas de combate, los venecianos estaban exhaustos, y los genoveses, mejor preparados y alimentados, se alzaron con la victoria. Fue una de las derrotas más dramáticas de la historia de Venecia. Asumido el desastre, el almirante derrotado acercó su cabeza al palo mayor y se la golpeó una y otra vez hasta partirse el cráneo. De ese modo, se aseguraba evitar que los genoveses lo capturasen con vida. El almirante se libró de la prisión, pero se calcula que 7.000 venecianos fueron capturados. Para entender la magnitud de esa cifra, hay que tener en cuenta que en la época la ciudad de Venecia contaba con unos 100.000 habitantes. Se dice que a los oficiales los encerraron en el Palazzo San Giorgio, en Génova, un lugar donde semana a semana el tedio los iba consumiendo. Muy pronto, entre los presos corrió la voz de que uno de los oficiales de la batalla de Córchula contaba historias magníficas. La noticia llegó a oídos de un hombre que llevaba 14 años privado de libertad. Este recluso se llamaba Rustichello de Pisa y se las arregló para acercarse a escuchar al hombre de las historias magníficas. ¿Y cómo decís que se llama ese veneciano?, preguntó. Marco Polo, le respondieron. Rustichello escuchó las historias del veneciano con escepticismo, pero pronto lo haría con entusiasmo. Marco Polo aseguraba haber pasado 17 años al servicio de Kublai Khan, el emperador de los mongoles. Junto a su padre y su tío, había cruzado el mundo conocido de Occidente a Oriente. Había tardado 3 años en atravesar Siria, Persia y Asia Central hasta llegar a la nueva capital del Gran Khan. Hacía poco que el emperador había mudado su corte desde Karakorum, en su Mongolia natal, a un enclave más al sur, en un vasto territorio que él mismo había conquistado. Al lugar los europeos lo llamaban Katai y hoy lo llamamos China. Marco Polo se refería a la ciudad que albergaba la nueva corte como Kambaluk, la ciudad del Khan. Los mongoles la llamaban Dadu, que significaba simplemente nueva capital. Hoy conocemos esa ciudad como Pekín. Aunque había habido asentamientos previos, fueron los mongoles los que establecieron las bases del actual Pekín. El palacio de Kublai Khan se alzaba en el espacio que ahora ocupa la ciudad prohibida. Incluso algunos de los edificios que hoy se conservan fueron construidos por orden del emperador mongol. En Kambaluk, Marco Polo se quedó admirado por el poder del emperador, pero también por su inteligencia y cultura. No se parecía en nada a la imagen diabólica y hasta animalesca que en Occidente se daba de los mongoles. También le sorprendió el avanzado urbanismo de Kambaluk, sus calles anchas y su disposición en cuadrícula como un tablero de ajedrez. Cruzan el recinto calles anchas y tiradas a cordel con tal precisión que desde una puerta, a causa de la rectitud de la vía, se ve en derechura la puerta de enfrente. Le parecía mucho más funcional que las intrincadas callejuelas medievales de las ciudades de Italia, por ejemplo, de su Venecia natal. Aunque quizás la mayor sorpresa de Marco Polo fue el uso del papel como dinero. La moneda del Gran Khan se hace así. De la corteza de morera extraen la pulpa y la trituran y apelmazan como hojas de papel. Después la cortan en pedazos a modo de dineros y marcan en ellos diversas señales, según lo que ha de valer tal moneda. Así se prueba de manera paladina que el Gran Khan puede superar a todos los príncipes del mundo en gastos, riquezas y tesoros. A Marco, el papel moneda le parecía una invención más poderosa que la pólvora y más persuasiva que la religión. Llegó a considerarla el arma de conquista oculta de los mongoles. Kublai Khan estimaba el ingenio del joven veneciano y le dio un empleo como recaudador de impuestos. Esto permitió a Marco viajar por todos los territorios del imperio mongol y familiarizarse con un lugar tan diferente a Europa. Aquellas ciudades tan extrañas fueron el origen de las historias con las que Marco encandilaba a sus auditorios. En Las ciudades invisibles, Italo Calvino fantasea con las historias que Marco Polo podía haberle contado al Khan antes de conocer el idioma mongol. De vuelta de las misiones a las que Kublai lo destinaba, el ingenioso extranjero improvisaba pantomimas que el soberano debía interpretar. Una ciudad era designada por el salto de un pez que huía del pico de un cormorán para caer en una red. Otra ciudad por un hombre desnudo que atravesaba el fuego sin quemarse. Una tercera por una calavera que apretaba entre los dientes verdes de moho una perla cándida y redonda.
Pero por manifiesto oscuro que fuese, todo lo que Marco mostraba tenía el poder de los emblemas, que una vez vistos no se pueden olvidar ni confundir. El Marco Polo de Calvino era un contador de historias tan extraordinario que no necesitaba siquiera conocer el idioma para fascinar a su público. Esa capacidad para contar historias sobre ciudades increíbles fue la que hipnotizó a Rustichello de Pisa en la prisión de San Giorgio. Después de escucharlo, Rustichello le suplicó que le permitiese convertir esas historias en un libro que cambiaría el mundo. Al libro se le ha llamado de muchas formas: el libro de las maravillas, los viajes de Marco Polo o el millón, porque a Polo se le conocía como el hombre del millón de historias. Pero durante muchos años la gente fue escéptica con los relatos de Marco Polo, hasta que, bien entrado el siglo XIX, como cuenta el historiador Lawrence Berggreen, los antropólogos y arqueólogos occidentales llegaron a China y dijeron: «Pero esto es tal como lo había contado Marco Polo». But even then, he was still not believed because there were so many other bogus accounts floating around, all the way until the 19th century, when archaeologists and anthropologists began to get into China, and they discovered, lo and behold, this is pretty much as Marco wrote it. Ni sus amigos se fiaban de sus historias. En su lecho de muerte le pidieron a Marco que no se fuese sin reconocer que lo que había contado era mentira. Él les respondió: «Amigos, no os he contado ni la mitad de lo que vi». Pero hubo quien sí creyó las historias de Marco Polo. Os pondré un ejemplo. El libro de Rustichello se escribió en Génova. Pues bien, 2 siglos más tarde, el más famoso genovés de la historia, si es que realmente fue genovés, no paraba de leerlo. Hablo, por supuesto, de Cristóbal Colón, que tuvo en Marco Polo una de sus principales influencias. En Sevilla se conserva el ejemplar de Colón de los viajes de Marco Polo, que tiene más de 800 anotaciones hechas a mano por el marino genovés. Irónicamente, el libro de Polo también contribuyó al error que llevó al gran hallazgo de Colón. Al leer sobre las aventuras de Marco, Colón pensó que Asia era mucho más grande de lo que en realidad era, y pensó que lo más aconsejable era llegar a ella por el otro lado, atravesando el Atlántico. Todos sabemos lo que sucedió después. ¿Hasta qué punto un libro sobre ciudades fantásticas y territorios desconocidos puede cambiar el mundo? Seguramente habrá pocos ejemplos como el del libro de Marco Polo. Es por libros como este, o la Divina Comedia, o la Ilíada, o la poesía de Safo, por lo que los lectores nos negamos a aceptar que la ubicuidad de la que hablaba Cortázar sea imposible. Las historias nos han permitido, desde el principio de los tiempos, ser ubicuos como un dios. Y hasta aquí este episodio especial de Grandes Infelices. En él hemos visto cómo las ciudades determinan a los escritores, como le sucedió a Safo, cómo influyen en sus obras, como le ocurrió a Dante, cómo los libros transforman el territorio, como en el caso de Schliemann, y hemos visto que contar ciudades a la manera de Marco Polo puede cambiar el mundo. Por todo ello, y porque nos negamos a admitir que la ubicuidad sea imposible, hemos pensado que sería interesante hacer una temporada especial en la que pudiéramos hablar en cada capítulo de un autor y de su ciudad, y queríamos anunciaros que esa temporada especial comenzará a emitirse a principios de septiembre. Pero antes queríamos dejaros este episodio para recordaros que Grandes Infelices sigue muy vivo. Aunque no suelo hacer esto, permitidme que incluya en este capítulo una nota personal. A lo largo de los últimos meses me habéis preguntado a menudo por qué había abandonado el podcast. Eso no ha sucedido en ningún momento, nunca lo he abandonado. A la semana siguiente de terminar el especial de Navidad, empecé a trabajar en la nueva temporada. Han sido meses duros, de promoción, de compromisos, de viajes transoceánicos. El esfuerzo que supone la documentación de cada episodio de Grandes Infelices es grande. Yo tengo la intención de que el podcast continúe mientras el cuerpo aguante y mientras vosotros sigáis queriendo escuchar nuevos episodios. Pero dejadme que os recuerde que si queréis ayudar a que el proyecto sea sostenible, a que pueda continuar en abierto y gratuitamente, podéis hacerlo comprando, leyendo y recomendando Tinta Invisible, el libro hermano del podcast, que ya está a la venta en España, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Uruguay, México e Italia. Nosotros volvemos a escucharnos en septiembre en la nueva temporada de Grandes Infelices.
Mientras tanto, recordad siempre que, pase lo que pase, lo bueno es que las historias no se acaban nunca.